Pasamos a presentar a nuestra Sí, invitada. por favor, claro que sí. Apersónense a la derecha. A la derecha de Vera. estudio. No Pero no sabemos si a la derecha derecha ideológica. Eso Derecha ideológica, no te lo vamos seguro a que no. computar. Bienvenida, Vanessa Sigley, diputada nacional de Unión por la Patria. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estamos en la En antesala de libertad una... condicional, digo yo siempre. Por ¿Cómo? ahora en libertad condicional. Perfecto, perfecto. Ah, bueno, sí, estamos. Se estamos viene en una la jornada misma. picante mañana en el Congreso. Esperemos que sí. Esperemos que sí. La mayoría de los proyectos, veía así el listado rápido, fueron presentados por la oposición, ¿no? Todos. Todos. Ah, ok. Todos los que hay. Hay proyectos, hay dictámenes y hay decretos que se van a tratar mañana, ¿no? Bien. Esto es importante porque, bueno, muchos de los afectados por la política de este gobierno o por el desgobierno de la Argentina, ¿no? A mí me parece que hay algo que me gustaría decir previamente a lo que va a pasar mañana en el Congreso y que es una alerta que tenemos que tener como ciudadanos de esta patria, de esta gran patria argentina, con el desembarco colonial que vimos en estos días con la ministra de Seguridad de Estados Unidos, Sí, Cristina. Christine Noem. No sé, diplomáticos estadounidenses, miembros del Parlamento, tanto republicanos como demócratas de Estados Unidos, que se vienen sumando a fundaciones, como por ejemplo la Fundación Recovery, que está reuniéndose con el titular del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, con Tegram, para controlar, verificar, no sé qué cosa, del accionar de la Policía Federal y de la Policía bonaerense en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que se está poniendo en tensión algo muy profundo. Y ahí es cuando toma relevancia la democracia y por ende el Parlamento, ¿no? Que es los elementos constitutivos de un Estado. Territorio, población, identidad nacional, soberanía, régimen jurídico de un país. Creo que casi como si tuviéramos, no sé, un viaje en el tiempo al siglo XIX, cuando estos hombres y mujeres que constituyeron esta patria empezaron a pensar un país. Bueno, ahora este gobierno está desandando ese Estado soberano, esa patria, y estamos en las puertas de una regresión total, de volver a ser colonia. De volver efectivamente a ser colonia, todo esto sumado al Fondo Monetario Internacional, claro, ¿no? Entonces, si en el Congreso de la Nación se juega este contrapeso democrático, tenemos una oportunidad, los argentinos y argentinas. El otro día veía, y estábamos analizando los números, ustedes recién decían, ¿no? Los vetos. Sí. ¿No? Los vetos. Que tiene Jubilaciones. 83 votos, por lo menos, medio asegurados, ¿no? El gobierno. Pero no debería. Bueno, claro. Ese es el quid de la cuestión. Claro, porque si se vota igual a como se votó en su momento, Claro, no, hay muchas... o sea, nadie tendría que cambiar su voto. Pero ahí no. Y además, ¿para qué te votó la gente siendo, si vos sos radical? Bueno, no hablemos de Unión por la Patria. No, claro. Que obviamente que vamos a votar en contra de ese veto. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para construir los consensos para revertirlo. Pero vamos a suponer, el resto de la oposición, que no forma parte de La Libertad Avanza. Hasta te dejo al PRO desgranado ahí adentro también. Sí. Vamos, los federales, los de las provincias, los de los gobernadores, los radicales, con o sin peluca, no importa. No te votó la gente para hacer esta política económica. Vanessa, vos eso es lo que inquieta y por eso está de relevancia en un año de elecciones de medio término, en un año de elecciones legislativas. Claro. Vanessa, vos que estás bien de cerca con esta persona que, bueno, obviamente piensan distinto de tu bloque, o no tanto, pero estás más en contacto con ellos. Obviamente lo que puedas contar y nada que te ¿Quién será? comprometa. Claro, pero
¿Cómo son esas conversaciones también para entender un poco este convencimiento que hay que sostener determinadas políticas va a ser beneficioso para el país cuando venimos viendo que en realidad no? Entonces uno piensa, bueno, ¿beneficioso para quién? A los gobernadores le prometen cosas, no le dan nada, le dan cosas y no lo sabemos. ¿Qué pasa con estos diputados que en un momento votan una cosa, después se dan vuelta? Como qué partido se está jugando que la gente no lo ve y lo único que genera es más descontento con la política, más discurso de son todos casta, cuando hay algo que es un poco más profundo, porque vos recién mencionabas como todas cuestiones que son como fundacionales de lo que uno piensa que es un país, que es un Estado, que es una sociedad, como que ahí realmente está la discusión por las ideas, que decía Milei, voy a dejar de insultar para hablar de las ideas. Bueno, ¿cómo ves vos que les ves la cara a esos diputados, a esas diputadas que o cambian su voto o que tienen un discurso que está bárbaro para el clip para Twitter, pero que después votan todas en contra de la sociedad, del pueblo, de los argentinos? Medio larga la pregunta que te hice, ¿no? No, para nada. Está buena la pregunta, porque es difícil, porque yo nunca, y en nuestro bloque, no funciona así la cosa. Vos tenés una idea y la tenés que defender y la defendés con tu voto. Podés pifiar, podés equivocarte. Ahora, el problema acá es que se están vendiendo. Es cuando te compran. El caso Cuader terminó siendo elocuente para el Congreso, para nuestro país, ¿no? Y yo creo que la gente... No sé qué puede pasar por la cabeza de un ciudadano, una ciudadana, pero creo que se terminan viendo las cosas. ¿Qué pasa por la cabeza de ellos? No tengo la más remota idea. Porque a nosotros nunca nos compraron y no nos van a comprar. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de un tipo que un día dice una cosa y mañana vota de otra manera? No lo sé, pero sí sé que eso es un daño tremendo a la credibilidad y a la representatividad. Si vos tenés hoy una crisis de representatividad, es decir, el 50% de la población argentina no está yendo a votar, ¿no? Eso es una crisis de representatividad. Que, ojo, siempre se da en momentos, como siempre lo explica nuestra conductora Cristina, siempre se dan momentos donde la cosa económicamente anda mal. Claro. Cuando vos tenés un momento de crisis económica o de entrega de la soberanía nacional, de la independencia económica, tenés instituciones débiles. Fíjate el caso de los ejemplos que ellos mismos usan. El otro día, en ese streaming con Fantino, que estaba todo ese staff, personas que vivieron... Sí, fíjate vos qué interesante que fue eso, porque la mayoría de ellos, 20 años, 17 años viviendo en Nueva York, en Estados Unidos. El otro día, el JP Morgan decía que había hecho una buena apuesta de trading, ¿no? De carry trade, de timba, vamos a decirlo para la gente común, para mi viejo, que me puede estar mirando, el banco del que salió el ministro de Economía, Luis Caputo, que era, lo explicaron en ese programa, el jefe del trading que estaba en el 5º piso del JP Morgan, se salió beneficiado por una maniobra especulativa de la Argentina, porque tiene información privilegiada. ¿Por qué? Porque su pichón hoy es ministro de Economía. Y en esa, viste, y contaban, yo sí, 17 años en Nueva York, yo en Washington, yo en argentino, viste, le preguntaban, ¿y vos de acá de qué barrio sos? Le preguntó en una. No sé, ahora vivo en Recoleta, dijo Daza, pero barrio no tenía, digamos, pueblo, vecinos, no, argentino nada, de argentino ni el mate. Y en ese programa, Caputo dice, el ejemplo de Perú. ¿No? No. El ejemplo de Perú. Y casi como una confesión de parte terrorífica, sale Bausili, el que es el actual presidente del Banco Central de la República Argentina, y dice, Perú, que es un país ordenado, que la macroeconomía, que tiene, viste, es muy parecido a la Argentina. Y quiero decir algo, en Perú hay 70% de empleo informal. ¡No! Y Fantino le dice, como sospechando de que era algo bueno lo que estaba diciendo,
Dice, pero, ¿seguro? Y eso como rematámelo de alguna manera, porque no les importaba la vida de la gente. Si vos tenés como modelo un país donde los presidentes van presos todo el tiempo, expresidente preso, vicepresidente preso, crisis institucionales, a la par, 70% de trabajo informal, 65% de pobreza, no hay derechos laborales, no hay organización sindical, y es tu modelo de país porque la macro, lo que vuela por arriba del aire y que le interesa a los que vienen a querer quedarse con nuestra patria, ¿no? A las fuerzas del norte, cuando decía Cristina, si a mí me pasa algo, miren, para el norte. Sí. Ese es tu modelo de país, donde está ordenado el balance del Banco Central, pero la gente se muere de hambre. Y la crisis institucional es agravante. Entonces, fíjate, cuando hay problema económico en la vida cotidiana de la gente, en la heladera de la gente, Sí. el salario no alcanza, las crisis institucionales, las instituciones de la democracia, el Congreso, el Ejecutivo, ni hablar del Poder Judicial, están gravemente en crisis. Están, son las dos vías del tren. Van corriendo en paralelo, ¿no? Vos decías recién que te preocupaba particularmente el desembarco colonial de algunos representantes, particularmente del gobierno de los Estados Unidos. Sí. A mí me pasa un poco desde mi humilde lugar que la veo a Cristina Noem venir a la Argentina y digo, Súper cómoda. esta persona no vino únicamente a firmar un acuerdo para que los argentinos no tengamos que tener visa. Una carta de intención y andar en caballo. O sea, es prácticamente la Bullrich de ellos Esa es viniendo una acá. mentira. Digo, ¿qué están viendo ustedes? ¿Qué es lo que particularmente les preocupa? Y te lo mecho un poquito también, no sé si estuviste viendo que se armó toda una discusión por lo del CONICET, por el stream del CONICET en el fondo del mar. Y bueno, y salieron con algunos representantes de la Fuerza del Cielo con estos argumentos casi disparatados sobre explotar el petróleo, digo, y yo no creo que ellos realmente tengan una defensa por el interés nacional en ningún sentido, ni siquiera en la explotación de nuestros recursos naturales. Pero, digo, ¿qué te preocupa de este desembarco colonial? Como hace 2 siglos atrás, me preocupa que se quieran quedar con la Patagonia. Nosotros somos el 8º país en extensión del mundo. 8º país en extensión del mundo, que significa también ser el primero en litio, que significa tener recursos minerales en todo lo que es la parte norte de la cordillera, te digo Catamarca, te digo San Juan, ¿no? Te digo La Rioja, que significa ser una potencia en materia petrolera y materia de gas, de recursos gasíferos, de gas licuado en la Argentina, que significa tener una extensión de mar y de, mirá las especies que tenemos, mirá, Claro. gracias Ciencia Argentina, gracias CONICET, gracias argentinos y argentinas, y al Estado que puede fomentar que haya estos científicos de todos los lugares del país, porque hay de Puerto Madryn, hay de Mar del Plata, hay otros que son más cerca, otros porteños, hay del norte, de todos lados, que formaron este grupo, que ganaron un proyecto, porque fue en financiamiento privado. Esa es la sinergia entre lo público y lo privado. Sí. ¿No? Esa es la sinergia entre lo público y lo privado. El Schmidt Te financio, Institute. pero necesito tener universidades públicas, por eso el proyecto que hay que aprobar en el Congreso de financiamiento de las universidades públicas, que exploten la materia gris que hay en esta patria. ¿Para qué? Porque si no tenemos científicos que puedan ir a la universidad pública, no vamos a tener proyectos que ganen el financiamiento privado. Lo hubiera ganado cualquier otro de cualquier otro país del mundo, no los argentinos, ¿no? El otro día veía que me encanta lo que está pasando con lo del CONICET. De hecho, hay otro de los proyectos que vamos a tratar, que es de Goyán, que es para financiamiento de la ciencia, ¿no? Sí. Es una paradoja, porque en realidad es cumplir la ley. La emergencia en ciencia es cumplir la ley, que Sí, ya sí, dice que hay claro. que destinar un incremento paulatino a través de los años del Producto Bruto destinado a la inversión en ciencia en la Argentina, y el CONICET es clave en esto. Un proyecto que se El aprobó en desembarco- 2021, ¿se digo mal? Es 2022. 2022. Sí, Digo, en la gestión de 2022 fue Alberto, ley. para Sí. que el PBI destinado a la ciencia sea cada vez más grande. Exactamente. En el espíritu de lo que también hizo Cristina
con las universidades, Claro. o lo destinado del La Producto educación. Bruto a la educación, que es 6%, ¿no? Ecuación interesante recordar esto, compañeras, interesante recordar que Cristina dejó un gobierno con un 6, con la inversión total de lo que iba del Producto Bruto a educación, de lo que iba a deuda externa, Claro. ¿no? Se Buah, invirtió, mirá se invirtió totalmente, ¿no? Lo que antes iba a la deuda externa terminó yendo a la educación, y la deuda quedó un cachito así del producto. Y hoy estamos totalmente al revés, ¿no? Parece como esta Argentina circular. Pero vos me preguntabas qué me preocupa a mí. Me preocupa la Antártida. Me preocupa la Antártida. Me preocupa porque en abril vino nuevamente el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Perdonen que insista con esto, pero No, está bien. Perón decía que la primera política es la política internacional. Sí. Si nosotros no entendemos eso, por a lo que vienen en un país que está agarrado del cuello con una deuda externa, la deuda más grande, 65.000 millones de dólares le debemos al FMI. No hay país en el mundo que tenga esa deuda con el fondo. Claro. Y los cuatro. Por esto eso lo Cristina está dijo- presa. Sí, Por eso claro. Cristina está presa. Eso lo decía Máximo Kirchner en una nota que hablaba de los 4 países más endeudados del FMI. Hizo, bueno, Ucrania, Egipto, Ecuador y Argentina. Y son justo, justo no, porque no hay, no hay coincidencia ahí, pero son países que están atravesando un momento de crisis institucional. Sí. O sea, el link entre endeudamiento y cómo las instituciones empiezan a volverse un poco más frágiles. ¿Qué es una crisis institucional? ¿Qué es una crisis institucional? Que el pueblo no tenga capacidad de elegir y de decidir. Que se le restrinja al pueblo sus verdaderas libertades. Eso es una crisis institucional. Si vos tenés a la principal líder de la oposición, presidenta del partido más grande de América Latina, que se llama Partido Justicialista, presa, una causa totalmente trucha y proscripta, lo que tenés en la Argentina es la incapacidad del pueblo de poder elegir a quien lo representa. ¿A vos te parece casualidad, les parece casualidad que la gente no vaya a votar y que Cristina esté presa? Hay un link ahí, hay una conexión totalmente ahí, porque el pueblo quiere elegirla a ella. Quiere elegirla, esto se manifiesta de distintas maneras. Obviamente que no fueron todas elecciones nacionales donde vos podías votar a Cristina, son elecciones provinciales las que estamos teniendo ahora. Pero tiene que ver con que no encuentre en la representación política o en la línea dirigencial política alguien a quien yo le crea el plan que me está proponiendo ejecutar. Claro, Y hay un Cristina- descreimiento, ¿no? Como... Claro, y Cristina es una mujer, es la mujer, la dirigente argentina, que no solo tiene un plan, el día ese que fue hace 5N con el gato, describió algunos aspectos del plan, por ejemplo, la nueva estatalidad, por ejemplo, cómo pagarle al Fondo Monetario, cómo rediscutir con el fondo, que es en la medida de las acreencias argentinas en esa institución internacional, las nuevas relaciones laborales, te está planteando un plan. Pero además de que te plantee un plan, yo también puedo plantear un plan, ¿viste? Vos podés plantear un plan, Un viene otro planazo. dirigente plantea un plan. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sigue a partir de eso? La posibilidad real de poder ejecutarlo. Claro. En Cristina lo que ve el pueblo es que, mira, esta mujer tiene un plan y además le creo que lo puede llevar adelante. Porque hay que tener cabeza, corazón y coraje. Los requisitos para poder ejecutar cualquier estrategia de gobierno o cualquier programa de gobierno, digamos. Mira, nosotras al principio de este programa estábamos hablando de lo cansadas que estamos de todos los días tener que cubrir, porque hay que hacerlo, Sí. los disparates de esta ultraderecha encabezada por Javier Milei. Entonces, bueno, como dejamos de pensar en justamente planes de país, en proyectos de país, y siempre estamos hablando de la nueva barbaridad que dijo. Y pienso también, porque no dejo de sorprenderme de que el pueblo argentino haya elegido y que por lo menos haya, no sé, un tercio, núcleo duro, no duro, blando, de gente que todavía en Milei ve una esperanza, ve un sacrificio que se puede llevar adelante, que son también probablemente dentro de esos porcentajes personas que ya tienen un descreimiento del peronismo. Y no se puede explicar cómo llegamos a Milei sin incorporar el factor de
el camino del peronismo como gobierno en los últimos años, y es ahí donde no sé cómo destrabar esa cuestión y pensar realmente cómo no por entrar en un debate electoralista, sino por un debate de ideas justamente. ¿Qué viene a traer el peronismo esta vuelta, que es la oposición más fuerte? Quiero sumar a las izquierdas para no ser desleal tampoco. Pero ¿qué tiene realmente para ofrecer el peronismo y que pueda volver a convocar a esas personas que quizás en algún momento se sintieron representadas y dijeron, ya está, porque después de Alberto no pude volver, porque después de la pandemia, porque los últimos años de Cristina, como realmente cómo se recompone ese lazo que parece haberse, no sé si roto para todas las personas, pero que al menos se desgastó muchísimo y con un gran porcentaje de inflación, que es el gran trauma argentino. Uno entiende a las personas que están atravesando eso, pero cómo se le habla a esa persona para decirle, pero la entrega del país no es la respuesta, por más de que vos estés cansado y frustrado, no es por ahí. No sé por dónde es, por dónde cree el peronismo que tiene que ser y qué están pensando para, no como una vuelta, o sea, ya mañana hay una sesión, mañana hay una oportunidad y si querés podemos hablar un poco del veto. Pero ¿cómo estás viendo vos esa posición del peronismo y también el Partido Justicialista frente a una sociedad que ya no los está eligiendo más o no los está viendo como una posibilidad y sí la encuentra en Milei, por ejemplo? O capaz no la encuentra en Milei, pero es lo que hay. No, es que la entrega del país es con la gente adentro. Eso es lo único que hacen con la gente adentro. Entregar el país, porque... que a vos no te alcance el sueldo, que fue, si vos me preguntás qué problema tuvimos, tener trabajadores pobres. Sí. Porque el sueño peronista en la Argentina, ¿viste? Viene de la mano con el casado casa quiere. Y bueno, vos terminabas la escuela, podías seguir estudiando, además trabajabas, ese trabajo te alcanzaba para ahorrar y capaz con alguna ayudita o de un crédito, de un banco o capaz de alguna herencia, no sé qué, te compraba tu casa o tu terrenito, te va construyendo tu casa. El que no, capaz quería viajar o comprarse un auto, ¿viste? Los pibes, las pibas, ¿no? Yo pienso, ¿qué es el peronismo? Y en el gobierno de Cristina... 3 millones de puestos de trabajo del sector privado, 6 en total, pero 3 millones de puestos de trabajo del sector privado registrados. ¿Qué es ser peronista? Es generar trabajo que alcance, ¿no? Trabajo digno, trabajo con derechos, tener un proyecto de país, tener una vaca muerta, soberanía, eso es ser peronista, es ser un patriota, ¿viste? No estar para la foto, sino estar para la lucha. ¿Vos ves que hay ¿Qué muchos proyecto que están, tenemos ahora? Perdón, ¿ves muchos que están para la foto Pero un montón. dentro del peronismo? Sí, obvio. Sí, obvio. Dentro del peronismo un montón. Un montón. Y es un gran problema ese. Hay que estar más para la lucha y menos para la foto. Cristina lo dijo. Hay que ser más militantes políticos y menos militantes electorales. Entonces, ¿qué veo hoy? ¿Qué necesidad tenemos hoy? Primero, hoy somos oposición. Hoy gobierna Milei y va a gobernar hasta el 2027, ¿no? Va a terminar su gobierno en el 2027, porque esa es la democracia. Nosotros hoy tenemos que ser opositores. Tenemos que ser opositores, porque a mí me desgarra. El otro día estuvimos con los compañeros haciendo una olla popular en el sindicato. Y la gente está rota, o sea, la situación de la gente en situación de calle en invierno, la pobreza, o sea, no, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Sí. Bueno, entonces hoy hay que frenar. Si vos me decís, hoy, ¿qué ofrecemos a la sociedad? Coherencia para frenar a Milei. Claro. Hoy nosotros tenemos que tener un bloque en el Congreso. ¿Qué se juega ahora? Se juega frenar a Milei, se juega los 70.000 pesos actualizados, pasados a 150.000 del bono, o nada, o mierda, como dice él, ¿no? Entonces, hoy que se juega el aumento de los jubilados. Sí, es poco, un 7% de aumento de los jubilados, pero
es 7 o mierda. Entonces, ¿hoy qué se juega? Se juega eso, el financiamiento de las universidades y del sueldo de docentes y no docentes también, ¿no? De científicos, de ciencia, ¿no? De promoción universitaria o mierda. Eso es lo que se juega. Nosotros en las elecciones legislativas lo que tenemos que hacer es poner, mira, vamos a rediscutir el sistema previsional argentino y realmente que sea sustentable. Sí, porque aparte lo pide el fondo para el año que viene. No, Una claro. reforma. No, claro. Para diciembre del 2026 obviamente. No, y tenemos es un esto terreno que resuelto. está totalmente ganado por la derecha. Obviamente, para ellos la moratoria no debería existir. Para el Fondo Monetario Internacional, alguien que no hizo aportes en una mente sumamente pequeña de cómo funciona la solidaridad intergeneracional, que es el sistema previsional, es el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, un ama de casa que laburó toda su vida, o un obrero o un peón rural que nunca tuvo aportes, pero que se rompió el cuerpo para laburar, no merece tener una jubilación. Para nosotros, para los peronistas, sí merece tener una jubilación. Porque le aportó a la patria, con su esfuerzo, con su sacrificio. Entonces esa patria le tiene que devolver. Para el Fondo Monetario Internacional es una ecuación de Excel, no de vida. Y para nosotros es vida. Si, por ejemplo, lo que se va a tratar también es la desregulación total de vialidad, entre otras cosas, ¿no? De los decretos que hay, ¿no? Pensemos en vialidad nacional. Mantenimiento de rutas y caminos en la Argentina, que lo hace Vialidad Nacional. Sí. Hoy solamente están volcando esfuerzos en arreglar las rutas que van a concesionar. De los 40.000 kilómetros de ruta que tiene a su cargo el Estado Nacional, 9.000 los van a privatizar, a concesionar, ¿no? Con un sistema de licitaciones que no requiere expertise, una cosa gravísima. Le dan paso a un privado para que se ocupe de llenar el bache que puede matar a alguien. Claro, entre otras cosas. A esos privados que les van a dar las rutas nacionales, se las están dejando impecables las rutas. Claro. El resto de los 30.000 kilómetros de ruta abandonados, abandonados totales. Vos sumá que te sacan el mantenimiento de las rutas. Ya las rutas hoy están hechas mierda. Sacan el mantenimiento de las rutas. Cerraron Casa de la Moneda, desfinanciaron Casa de la Moneda, nadie más hace patente. No sé si vieron. Sí, la Todo cantidad de cartelito, autos sin patente. cartelito en ¿Eh? el vidrio. ¿Qué total era antes normalidad. un auto sin patente? Ilegal. Narco. Señal de criminalidad. Sí. Señal de criminalidad. Hoy está todo el mundo sin patente. Sí, ya no ¿Qué distinguís. fue? ¿Qué fue? Y maestro, porque la Casa de la Moneda te hacía las patentes. No, pero están 3 meses para darte un DNI nuevo. digamos. Vialidad Nacional, sí, volvieron a los 90. ¿eh? Claro. En todo sentido. El padre, el Pergolini Todo. y lo de Ney tardan. O sea, volvió en todo sentido, volvieron a los 90. El Vialidad Nacional no te mantiene las rutas. Yo como madre, porque a veces digo, este país debería ser gobernado como piensa una madre. Y sería Un todo poco más sí, fácil. basta de padres. Claro, porque esto de la economía de un Debería país es ser, como la economía de un debería ser. lugar. Bueno, que la Bueno, administre una. sí. porque- Que la ministra madre. Mira, tengo que decidir en cómo va mi hijo en viaje escolar a Villa Carlos Paz. ¿No? Tengo que tomar esa No quiero estar decisión. en tu lugar, ¿eh? No. Y ya lo Solidaridad total. decidimos. En avión. Entre todas las mamás y los papás, ¿no? Pero, vos te pones a pensar. Lo tengo que mandar el año que viene en un colectivo a hacer 800 kilómetros. Lo tengo que mandar a hacer 800 kilómetros en un colectivo, en rutas no mantenidas, que ya están mal hoy. Imagínate lo que van a dar el año que viene. No, sí. Cerraron la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y le sacaron la facultad Sí. de verificar los colectivos que llevan a los pibes de viaje de egresado. Sí. Ojo con las... Porque toda regulación fue precedida por una desgracia en la Argentina. En el país de tragedia de ecos, ¿no? Exacto, compañera. Ujú. Y lo vas a mandar con un chofer que, pobre tipo, para llegar a fin de mes está haciendo horas extras y no claro. duerme. Ujú. Y no, yo estuve mandando a morir a mi hijo. No, claro. ¿No? Por eso digo, hay que pensar un poco como madre para administrar la nación argentina. Porque sí se necesita mantener las rutas, sí necesito que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte me verifique el vehículo, sí necesito empresarios que reinviertan en ese colectivo, necesito que ese chofer gane bien, para que esté descansado, bien comido y pueda
tener la seguridad de que puedo dejar a mi hijo 700 kilómetros seguro llegando a su viajecito de egresados. Entonces, fíjate vos qué mal, viste, porque ellos te ponen regulaciones. Yo no veo que hayan desregulado. Para lo único que desregularon para la gente que tiene plata. Sí, claro. Porque si vos sos un jubilado, tenés que ir a presentar de nuevo la fe de vida, viste que te hacen venir la fe de vida. Sí, soy pobre, soy miserable, sí, estoy vivo, Bueno, las personas con discapacidad le hicieron eso. Más burocracia. Más burocracia. En Para silla de ruedas. para el pobre más burocracia. Para el rico sacó todo. Y en el medio la vida de los argentinos y argentinas, ¿no? ¿Está garantizado el quórum para mañana? Garantizado no hay nada. En Argentina, Nada. 2025. Yo no sé, garantizado no hay nada. No, pero estamos Lo van a trabajando intentar. para que sí haya quórum. Debería haber quórum. Ok. Porque hay muchos temas que... ¿El caminito cuál fue? A ver. Nosotros fuimos a la sesión pasada, emplazamos a las comisiones para tratar, por ejemplo, el tema de financiamiento universitario, vamos a ponerlo como ejemplo. Fuimos a las comisiones, salió el dictamen y ahora hay que volver al recinto. Entonces, todo ese caminito que ya se hizo, todo indica que vamos a tener quórum. Claro. Ok. ¿No? Que vamos a Claro, tener porque quórum. llegaban con la aprobación y el acuerdo y las firmas de todo Claro, lo que es, claro. claro, ya se viene de un trabajo que es trágico, porque Claro. la comisión de presupuesto, que es una comisión nodal, Sí, la de nodal, la de Esper, Expert. la del impresentable de Esper, Sí. ¿no? Está frenado. No funciona. Claro. No convoca presupuesto. Entonces vos tenés que hacer el doble del trabajo. Tenés que ir al recinto, emplazar se llama, que es emplazar. Es como obligar con día y hora a que esa comisión funcione. Pero primero de que llamar a una sesión, construir el consenso, emplazar a la comisión, poner un día en la hora, ir ese día a esa hora a la comisión, sacar el dictamen y volver al recinto. No, es Y toda después una tiene que ir al burocracia. Senado. Claro. ¿Te das cuenta de lo que tardamos en lo que debería ser un día de tratamiento de una ley? Termina siendo 3 meses. Claro. A mí no me queda claro entonces el veto, el triveto, porque son 3 en 1. Una cosa que ya explicamos antes. ¿Eso Ujú. cuándo se sientan Hay que juntar 2/3 según la Constitución Nacional. que técnicamente estarían si la gente votara igual? Sí, a como votaron antes. Sí, por eso hay que ir a Depende de la votar ley. en las legislativas, por eso hay que ir a votar y votar bien. Votar bien, hay que ir a votar y votar opositor. Para mí ese es el plan, ¿no? Pero el veto requiere 2/3. Si vos lo ponés en consideración y no tenés los 2/3, lo que corres es el riesgo de que te lo aprueben Claro. en vez de que te lo rechacen. ¿Se entiende? Hay que buscar bien los Claro. 2/3, hacerlo prolijito Y después ir a y sesionar. después sentarse. Sí. Bueno, Vanessa Siley, muchas gracias. No No, te queremos gracias robar a más ustedes. tiempo, pero todo bien. una extensa charla sobre Sí. la realidad política. Ujú. En la antesala a una sesión bastante interesante que se va a dar el día de mañana, Con miércoles. concentraciones. Con concentraciones, con movilizaciones. En este momento, mientras estamos hablando, me estaban comentando recién que están reprimiendo, aplicando el protocolo antipiquetes en la movilización que se está haciendo de gente con discapacidad frente al Congreso. O sea, Bullrich de, bueno, Están palazos para los reprimiendo jubilados discapacitados, y para los fantástico. discapacitados. Total coherencia. Nosotros